Hola a todos, bienvenidos a la presentación del proyecto de monografía. Este proyecto es presentado por Juan Felipe Rangel Rodríguez en la asignatura de Seminario de Monografía dentro de la especialización en Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquia. El título de este proyecto es el manejo y protección de la cuenca de la quebrada Buturama, abastecedora de agua del municipio de Aguachica, Cesar. Definición del problema. Una delicada situación presenta el municipio de Aguachica al sur del departamento del Cesar. El desabastecimiento de agua por la falta de fuentes alternas de captación han ocasionado efectos graves en el suministro del preciado líquido, teniendo incluso racionamientos de más de 30 días. Toda la carga ha recaído sobre la única fuente hídrica que atraviesa el municipio, la quebrada Buturama, pero el caudal que actualmente ésta posee es insuficiente para la demanda que se requiere cubrir. La ausencia de los entes territoriales ambientales y el desconocimiento por parte de la comunidad sobre los mecanismos existentes para la protección del recurso agrava la situación. Actualmente, la formulación del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca Buturama, jurisdicción del municipio de Aguachica, se encuentra en la fase de levantamiento de la línea base ambiental. Los resultados de dicho ordenamiento permitirán garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y reducir los conflictos de uso del suelo que están afectando actualmente la cuenca y se ven reflejados en la escasez de agua a la población del municipio de Aguachica. Con esta investigación se requiere recopilar toda la bibliografía referente a los métodos para la protección de cuencas, poner sobre la mesa los diferentes planteamientos respecto a dichos mecanismos de protección y, teniendo esto como base, plantearlos en dirección a la quebrada Buturama, aportando a un manejo adecuado de esta. Dicha investigación lleva a que se tomen medidas para la recuperación y conservación de la cuenca Buturama, pero para que esto sea realmente efectivo y factible, debe existir una estrecha relación e interacción entre las instituciones y la comunidad. Objetivo general: plantear mecanismos de protección y manejo para la cuenca de la quebrada Buturama en el municipio de Aguachica, Cesar. Objetivos específicos: identificar y recopilar los estudios realizados sobre la cuenca de la quebrada Buturama, analizar el estado actual de la cuenca Buturama, sugerir acciones de protección sobre la cuenca Buturama. Marco referencial. Dentro del marco referencial encontramos el marco legal, el marco teórico y marco conceptual. Marco legal. La gestión del recurso hídrico y el concepto de ordenación de las cuencas hidrográficas tienen su origen hacia el año 1940, con la expedición del decreto 1381. En ese entonces existía el Ministerio de Economía Nacional, y es cuando se dan como los primeros lineamientos para una política de protección y manejo del recurso hídrico. Sin embargo, hasta el año 1974, con la expedición del Decreto Ley 2811, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, es cuando se da un inicio a la planificación ambiental del territorio. En este mencionado código se establecen unos principios, normas generales y regulaciones para la planificación y manejo de los recursos: suelo, aire, fauna, flora y agua. Explícitamente en el artículo 316 establece que se entiende por ordenación de una cuenca la planeación del uso coordinado del suelo, las aguas, la flora, la fauna, y por manejo de la cuenca la ejecución de obras y tratamientos. En el mismo sentido, el mismo decreto en su artículo 45 menciona que los planes y programas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales renovables
deben estar integrados a los planes y programas de desarrollo económico y social, de modo que se dé a los problemas correspondientes un enfoque común y se busquen soluciones conjuntas sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación de políticas de manejo ecológico. Hace referencia a la relación que debe existir entre los PONCA y los planes de ordenamiento territorial. Aunque no lo dice textualmente, a eso hace referencia. Luego tenemos la Ley 99 de 1993. Cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente, se establecen los lineamientos, las funciones, se fortalece el SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, y además se establecen la competencia que tienen las CAR dentro de la ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas. De otra parte, hacia el año de 1997 sale la Ley 388. Esta ley establece que en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos deberán tener en cuenta los determinantes que constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. En consecuencia con todas las anteriores normas, se expide el Decreto 1640 del 2012 y se establece que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, el PONCA, se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Marco teórico. Dentro del marco teórico encontramos que en la búsqueda de instrumentos de gestión que faciliten la transversalidad de las políticas sectoriales, diversos países han encontrado en el manejo integral de las cuencas un instrumento de planeación y de gestión adecuado. Esto nos lo aporta Kotler en el 2004. En las últimas décadas, el manejo integrado de las cuencas, la gestión de los recursos hídricos, la gestión integral de los recursos hídricos y la gestión conjunta de las cuencas han ido sucediendo como nuevos conceptos para guiar las políticas públicas y definir los espacios más idóneos para la planeación en cuencas o regiones ligadas a recursos hídricos de uso estratégico. Todo esto para diferentes grupos sociales, ya sea del ámbito rural o del ámbito urbano. Bettini en 1998 nos aporta de que para percibir una ciudad tal y como es y de resolver sus problemas en general, no solo de suministro de agua, es necesario expandir el pensamiento y la acción fuera de los estrictos límites urbanos, es decir, mirar más allá a la zona rural, que es la que abastece toda la zona urbana. En el 2003, Gray nos aporta de que los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de estos mismos. Estos beneficios contemplan los servicios de suministro como alimentos y agua, servicios de regulación como inundaciones, sequías, degradación del suelo, enfermedades y servicios base como la formación del suelo, ciclos de los nutrientes y servicios culturales como aquellos que son los recreacionales, los espirituales, los religiosos y otros beneficios intangibles. Marco conceptual. Dentro del marco conceptual encontramos el PONCA, que es el Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca. El PONCA es el planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales, de una manera que se consiga mantener un equilibrio entre el aprovechamiento económico del recurso y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca. Antes de iniciar el PONCA tiene 6 fases, pero antes de iniciarla se deben tener en cuenta 3 aspectos principales, que son la priorización de la cuenca, que hace referencia a que la CAR debe priorizar las cuencas que van a ser objeto de ordenación
teniendo en cuenta la oferta, la demanda, la calidad hídrica, el riesgo y la gobernabilidad. Otro aspecto a tener en cuenta es la conformación de las comisiones conjuntas. Estas se deben conformar cuando la cuenca a la cual la cuenca objeto de ordenación es compartida, cuando la zona geográfica que abarca la cuenca es compartida entre dos o más autoridades ambientales competentes. Esto lo establece el artículo 212 de la Ley 1450 del 2011, teniendo en cuenta que estas deben ser presididas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las comisiones conjuntas. El otro aspecto a tener en cuenta es la declaratoria de cuencas. Esta se debe realizar mediante una resolución expedida por la Corporación Autónoma Regional, la Comisión Conjunta, y tiene por objeto dar inicio al proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica. La formulación e implementación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas requiere el desarrollo de 6 fases: la fase de aprestamiento, la fase de diagnóstico, la fase de prospectiva, fase de formulación, fase de ejecución y la última fase, que es la fase de seguimiento y evaluación. Dentro de la fase de aprestamiento encontramos que en esta se debe definir el plan de trabajo, identificar, caracterizar, priorizar los actores, toda la estrategia de participación, una revisión y una consolidación de la información que existe. Es como una línea base. En la fase de diagnóstico se debe consolidar el consejo de cuenca, se debe determinar el estado actual de la cuenca, todos sus componentes: físico, componente biótico, socioeconómico, cultural, político, administrativo, funcional y de gestión del riesgo, que debe servir de base para un análisis situacional y un análisis ambiental del estado actual de la cuenca, objeto de ordenación y manejo. En la fase de prospectiva se da la zonificación ambiental. Se deben diseñar los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, las aguas, la flora y la fauna presente en la cuenca. Lo que se tiene en cuenta dentro de esta fase es que para poder alcanzar estos escenarios se deben desarrollar un diseño de los escenarios bajo las metodologías que se proponen, la construcción de estos escenarios, todo enmarcado en la zonificación ambiental. La cuarta fase es la fase de formulación. Esta fase comprende la definición del componente programático, las medidas para la administración de los recursos naturales renovables y el componente de gestión del riesgo. También como componente programático se debe formular toda la estructura administrativa y financiera del PONCA. Hipótesis. La hipótesis de este proyecto de monografía es que la deforestación y ocupación de la ronda hídrica de la cuenca de la Quebrada Buturama está afectando el caudal de suministro al municipio de Aguachica. Dentro del diseño metodológico del proyecto de monografía se tiene inicialmente una revisión bibliográfica sobre todos los estudios nacionales e internacionales en cuanto a protección de cuencas y gestión del recurso hídrico. Posterior a esto, y para aterrizar más la información, con toda la bibliografía nacional y regional se lleva a cabo un análisis de la información con el fin de identificar oportunidades para aplicarlas a la cuenca de la Quebrada Buturama. Por último, se llevará a cabo la sugerencia de las acciones que van a garantizar el manejo y la protección de los recursos pertenecientes a la cuenca de la Quebrada Buturama.